La siguiente predicación es una recopilación de las enseñanzas de la Renovación Católica Carismática en el mundo. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una predicación del Padre Emiliano Tardif. Encuentra esta enseñanza en rccradio.fm y youtube.com/rccradiofm. La palabra en RCC Radio. Un día yo estaba predicando en una isla de las Antillas, en la Martinique, y el sacerdote que me presentaba a la multitud que estaba reunida para un ministerio de sanación, me preguntó: Padre, ¿cómo puedo presentarlo a usted? Él no me conocía. ¿Qué puedo decir de usted? Y yo le dije: dígale a la gente que yo soy el sacerdote más feliz del mundo. Y él dijo: les presento al sacerdote más feliz del mundo. Y estoy feliz porque encontré a Jesús y descubrí que Jesús está vivo. Lo sabía, pero no lo había experimentado en mi vida, hasta que un día el Señor quiso manifestar su presencia viva en mi vida, sanándome de una enfermedad muy grave, de tuberculosis pulmonar aguda, a través de la oración de 5 carismáticos seglares que fueron a orar por mí en el hospital. Y a partir de este encuentro con Jesús, que sana, como que mi vida ha ido cambiando. Yo sabía que Jesús está vivo, lo había predicado, y ya tenía 17 años de sacerdote. Había predicado muchas veces sobre este tema, pero pude hacer la experiencia personal de esta presencia viva de Jesús en mi propia carne. Y a partir de ese momento, hermanos, yo comencé a descubrir la importancia del ministerio de sanación en la vida cristiana, en la iglesia. Y este es el tema de nuestro encuentro: Jesús está vivo. Vamos a ver cómo Jesús manifiesta su presencia viva entre nosotros de muchas maneras, pero también sanando a los enfermos. El ministerio de sanación significa que tomamos la encarnación en serio. La encarnación significa que Dios está aquí. No solamente Dios está con el hombre, pero Dios se ha hecho hombre. La encarnación es sencillamente Jesús entregándose. Y estamos administrando amor a los que sufren. Es Jesús viviendo con nosotros, que ha perfeccionado nuestra humanidad y está asistiendo al pueblo que sufre. Jesús no sana para probar que Él es el Cristo, sino que sana porque Él es el Cristo. Su poder de curar viene de su mismo ser. Y por eso, hermanos, el ministerio de sanación, podemos decir que está en el corazón del Evangelio. Es algo muy importante en la evangelización. El que rechaza el ministerio de sanación ha olvidado
una parte muy importante del Evangelio, porque vemos que Jesús ha venido a destruir el pecado. Él ha venido por nosotros los hombres y por nuestra salvación, dice el credo. Y vemos, hermanos, que Jesús viene a destruir el reino de las tinieblas, a destruir el pecado, y lo destruye perdonándolo. Derramando su sangre en la cruz, Jesús viene a limpiarnos de todo pecado. Pero no solamente Él quiere destruir el pecado, Él quiere también destruir las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado original. Sabemos por la Biblia, como leemos en el Génesis, que el pecado original es la raíz de nuestros males. Después del pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán: morirás de muerte. La muerte es castigo por el pecado. La muerte entró en el mundo, dice San Pablo, por causa del pecado. Y Jesús venía a destruir el pecado, y lo quería destruir hasta sus últimas consecuencias, como son la enfermedad y la muerte. Y durante su vida pública, Jesús ha demostrado su victoria sobre el pecado, destruyendo las consecuencias del pecado, dando signos de que Él realmente puede perdonar el pecado. Así leemos en la hermosa página del Evangelio, donde nos narra el evangelista que un día llevaron a un paralítico entre 4 hombres, llevaron a un paralítico a los pies de Jesús en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Y había tanta gente en la casa que no podían acercarse a Jesús. Y entonces a estos 4 hombres se le ocurrió subir sobre el techo, quitar losas sobre el techo y bajar al paralítico por ahí hasta los pies de Jesús. Mire cuánta fe. Y dice el Evangelio que Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús comienza por lo esencial. Él ha venido primero a perdonar los pecados. Como había dicho el ángel a San José, Él liberará a su pueblo de su pecado. Y allí había unos fariseos que comenzaron a murmurar en su corazón y a decir: ¿quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús tuvo una palabra luminosa, una palabra que nos ayuda mucho a comprender la importancia del ministerio de sanación en la evangelización. Cuando Jesús preguntó: ¿qué es más fácil? Decirle a este: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Y Jesús dijo esta palabra, escuchen bien: para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y se fue caminando. Era una señal del poder de Jesús para perdonar los pecados. Hay que recordar bien esta palabra de Jesús. Es una gran explicación. A veces hay supuestos teólogos que quieren vaciar el Evangelio de su contenido y comienzan a negar los milagros del Evangelio, diciendo que eso no ocurrió así. Y hay una crisis en la fe por unas afirmaciones muy tristes que confunden mucho a la gente. Y entonces, porque Jesús está vivo, Él vuelve hoy a dar los mismos signos. Si no creemos que las curaciones del Evangelio son verdad, Jesús viene a decir a su pueblo: ahora te voy a dar hoy un signo para que tú veas con tus ojos, como vimos en Montería y durante la oración por los enfermos.
El Señor comenzó a sanar enfermos a la vista de todos, y allí había una religiosa que tenía 27 años en silla de ruedas y que la habían llevado con mucha fe las hermanas del colegio. Y en la oración de sanación, el Señor me dio una palabra de conocimiento que Él estaba sanando a alguien que sufría de parálisis. Y comenzamos a buscar quién se está sanando, que se levante. Y se levantó la religiosa y comenzó a caminar a la vista de todos y llegó hasta el micrófono dando su testimonio. Y ella dijo por el micrófono que tenía 27 años, que no podía caminar sola, que las compañeras la tenían que acompañar, una de cada lado para ayudarla a avanzar. Y entonces el Señor Jesús, porque está vivo y porque Él es la plenitud de la vida y porque Él puede sanar toda clase de enfermedad, lo hizo en el encuentro. Y había tanta alegría en el gozo, en el encuentro, digo, cuando se vio la religiosa caminando, que pasó lo que pasó en el Evangelio, que todos alababan al Señor. Y esto es lo que Jesús hace, da signos de su presencia viva en su iglesia. Y al otro día, en el colegio de las hermanas, las religiosas han dado vacaciones a todas las alumnas para celebrar la sanación de la madre, que tenía 27 años en silla de ruedas y ahora está caminando. Entonces, si alguien le dice que no es verdad que había curaciones en el Evangelio, díganle: si tú no crees en el Evangelio, venga a ver la verdad. Hoy Jesús está vivo y hoy sigue sanando cojos y sordos y cancerosos y ciegos, y toda clase de sanación hace Jesús. Y a través de estas sanaciones, Él vuelve a decir a su pueblo lo que dijo a los fariseos, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Levántate y camina. Y cuánta alegría nos da, hermanos, descubrir que Jesús está renovando la fe de su pueblo hoy a través de signos y de prodigios que vienen a dar credibilidad a su palabra. Qué suerte la nuestra vivir este tiempo en que el Señor está renovando las maravillas del Pentecostés. Este ministerio de sanación que se está renovando hoy en el mundo entero entra en esta corriente de gracia que se llama la renovación carismática. El poder del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y el Espíritu Santo está renovando los carismas en la iglesia de hoy para la construcción de la comunidad cristiana, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno de los carismas que se está renovando es el ministerio, es el carisma de sanación, que reciben muchas personas en el mundo. Y no es privilegio de uno o dos, ustedes lo saben. El Señor actúa sanando enfermos en la oración comunitaria, en los grupos de oración, en la oración personal. El Señor sana a través de una oración a María Santísima y ella intercede por nosotros, como lo hizo en Cana de Galilea, cuando dijo a Jesús: no tienen más vino. Y cuando le pedimos a María y ella le dice a Jesús: mira, no tiene más salud. Y así como Jesús cambió el agua en vino, Él cambia la enfermedad en salud por la intercesión de María. Y también el Señor sana a través de los sacramentos, que son fuente de gracia y de vida abundante. El Señor sana a través del sacramento de la Eucaristía, que es realmente un momento privilegiado, y de esto le hablaré en la homilía de esta noche. El Señor sana a través del sacramento de los enfermos. Él sana a través del sacramento de la reconciliación. Yo me recuerdo que un día en un retiro una madre de familia nos llevó a su hija
que tenía un problema muy serio, que se desmayaba varias veces a la semana. Y los médicos de Santo Domingo hicieron todos los esfuerzos para descubrir la causa de su enfermedad y no la descubrían. Pensaban que era epilepsia, pero cuando la examinaron vieron que no había huella de epilepsia. Incluso la familia la llevó a unos psicólogos, a unos psiquiatras, y nadie podía dar con la causa de su problema. Y la mamá, desesperada, fue a un retiro que teníamos a presentar a su hija pidiendo oración por la hija. Una hija de 19 años, universitaria, que había tenido que dejar la universidad desde hacía 4 meses por su problema de desmayos frecuentes. Y hemos orado por su hija en la sala, y después de orar por ella, pidiendo al Señor que la sanara, ya ella se iba a salir, y yo recibí en mi corazón como una palabra de conocimiento, fuertemente: ¿por qué no se confiesa? Y yo le pregunté a la señorita: ¿hace mucho que usted no se ha confesado? Ella dijo: sí, hace bastante tiempo. Y le dije: ¿por qué usted no se aprovecha esta visita para pedir la sanación del alma, no solamente la sanación del cuerpo? Ella aceptó. Entonces salió la mamá de la oficina y la señorita se sentó. Y yo me senté para escuchar la confesión. Ella era católica y estaba acostumbrada a confesarse. Y yo esperaba en silencio y ella no decía nada. Estaba como muda de terror, de miedo. Y yo estaba orando interiormente cuando me vino una palabra del Señor muy fuerte en mi corazón: aborto. Y yo le pregunté a la señorita: ¿usted no ha tenido algún día un problema con un aborto? Y ella me dijo: ¿y quién se lo dijo? Le dije: bueno, yo creo que es el Señor que pone eso en mi corazón, como cuando nos da una palabra de conocimiento. Y ella comenzó a llorar, y entonces me dijo que sí, que en la universidad ella había tenido una debilidad con su novio y que habían tenido relación y había quedado embarazada. Y ella tenía tanta vergüenza por su situación que había aceptado la invitación del novio para ir a una clínica a hacerse un aborto, un pecado tan grande. Y entonces me contó que cuando salió de la clínica, ella se sentía doblemente culpable. Se sentía culpable de haber tenido relación sexual fuera del matrimonio, y se sentía culpable de haber tenido relación sexual fuera del matrimonio, y se sentía culpable de haber asesinado a su propio hijo. Son sus palabras. Ella dijo: me sentía culpable de haber asesinado a mi propio hijo. Y salió de la clínica, y unos días después, pensando en su pecado, el peso moral de su pecado era tan grande que la aplastaba. Y ella, pensando en su doble pecado, se sintió mal y se desmayó. Estaba en la universidad y la llevaron al médico, y ella volvió tranquila a la universidad, pero pocos días después, pensando en lo mismo, se sintió mal de nuevo y se cayó y comenzó a tener esos desmayos 3 y 4 veces a la semana, y no sabían por qué. Y el Señor Jesús, que conoce el secreto de los corazones, sabía cuál era la raíz de su problema. Y entonces la señorita se confesó, pidió perdón a Dios. Yo le di la absolución en el nombre de Jesús, y salió contenta, y jamás ha vuelto a sentir ese desmayo. Terminó sus estudios en la universidad y su vida ha cambiado. La última vez que la vi, ella me decía que ella comulga 2 o 3 veces a la semana y que se mantiene firme en la gracia de Dios. Pero miren, hermanos,
como el ministerio de sanación está relacionado también al arrepentimiento. Jesús al paralítico le dijo primero, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate y camina. Y Jesús quiere primero sanar la gran enfermedad del corazón humano, que es la enfermedad del pecado, dándonos un profundo arrepentimiento y dándonos su perdón cuando somos humildes y sabemos decir, como el publicano en el templo, ten compasión de mí, Señor, que soy un pobre pecador. A veces hay gente muy equivocada que van al ministerio de sanación y quieren sanarse, pero no quieren salir de su pecado. Quieren sanarse físicamente, pero no quieren dejar su pecado. Y Jesús nos habla en el Evangelio para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Levántate y camina. Fíjense, hermanos, qué hermoso ver el ministerio de sanación en el corazón del Evangelio. Algo muy importante en la evangelización. Y el Espíritu Santo está renovando la evangelización en la iglesia entera. El Espíritu Santo está renovando la fe. Y uno de los carismas que está renovando con una profusión extraordinaria es el carisma de sanación, que viene a acompañar la evangelización. Es uno de los signos que Jesús había prometido cuando nos manda a proclamar la buena nueva. Jesús dice, vayan por el mundo entero a proclamar la buena nueva a todas las naciones, como leemos en Marcos 16:15, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Y para que podamos creer en una noticia de tanta envergadura, Jesús viene en ayuda de nuestra debilidad y nos promete dar signos para acompañar el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Y aquí los signos que acompañarán a los que creen, dice Jesús. En mi nombre echarán demonios. Y decir que hay teólogos que dicen hoy que no hay demonios. Y es la primera señal que Jesús nos da para dar credibilidad a su palabra. Él nos da su poder para echar demonios en su nombre, para liberar a su pueblo. Qué pena es ver cómo se falsifica a veces la enseñanza del Evangelio. Habrá una conferencia en la cual le hablaré de Jesús que libera al hombre y le daré testimonios concretos de liberaciones a través de un exorcismo litúrgico, para que si hay alguien de ustedes que duda todavía de la existencia del demonio, que pueda ver a través de testimonios concretos que Jesús cumple su palabra cuando dice como primera señal, en mi nombre echarán demonios. Y luego dice, hablarán otras lenguas. Y el Espíritu Santo hoy está renovando el don de lengua en el mundo entero. Y es otra realidad, que nosotros debemos descubrir. Ya no conviene que uno se burle del don de lengua cuando sabemos que es una realidad mundial. Al principio, cuando oíamos orar en lengua, yo mismo me reía mucho de ellos, me burlaba, yo encontraba eso estúpido. Pero después que descubrí el poder de la oración en lengua en el ministerio de sanación, en el ministerio de liberación y en el crecimiento en la oración personal, ya no tengo ganas de burlarme, sino de dar gracias a Dios por este precioso carisma que el Espíritu Santo está renovando en la Iglesia Universal. Me recuerdo que cuando nosotros comenzamos
a acoger los carismas en Santo Domingo y a aceptarlos, había un sacerdote intelectual, muy intelectual, que porque no comprendía el don de lengua, se burlaba del don de lengua, como yo lo hacía antes de estar en la renovación. Y él decía un día por la radio católica en República Dominicana, él decía, los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas. Y entonces nuestros campesinos no querían hablar en lengua porque tenían miedo a ser burlados. Yo tuve que dar la vuelta a los grupos de oración y decirle, sigan orando en lengua y vamos a probarle al Padre que no nos faltan vitaminas. Y seguimos orando en lengua. Y hoy hay más de 2.000 grupos de oración carismática en la República Dominicana. Y no nos faltan vitaminas. Seguimos orando en el Espíritu.